Muy buenas tardes, quien les habla la ingeniera Ignacia Esparo. Hoy vamos a estar viendo y resolviendo ejercicios sobre tratamientos de efluentes gaseosos, teórica brindada en la parte 2 de aire por el ingeniero José Machado, y ejercicios sobre muestreo en conductos o chimeneas, teórica brindada por la ingeniera Romina Solana en la parte 1 de contaminación de aire. Como siempre, bibliografía de referencia del ingeniero Juan Manuel Sánchez, Rudimentos de Ingeniería Ambiental, el apunte que trata sobre gases de escape, su medición y tratamiento, y van a encontrar más ejercicios como los que vamos a poner aquí en colección de preguntas y problemas, página 18. Comencemos primero con algunos ejercicios acerca de tratamientos de efluentes gaseosos. Comencemos con el ejercicio número 1. Para eliminar partículas de tamaño menor que 1 micrón, por ejemplo para suministrar aire a una sala limpia, usaría un ciclón o un filtro. En el último caso, ¿de qué clase sería? Indique las razones de su respuesta y esquematice. Sobre el lado derecho de esta diapositiva me pareció interesante poner una imagen real de un ciclón trabajando en conjunto con un filtro de mangas. Fíjense que los gases de escape de esta fábrica ingresan tangencialmente al ciclón, se separan los polvos del gas, los polvos descienden por la parte inferior de este ciclón y los gases ya tratados suben por la parte superior del mismo y se dirigen a la parte inferior del filtro de mangas. Una vez tratado, el gas se libera a la atmósfera por la chimenea blanca que se ve en la esquina superior derecha de la imagen. Pasemos a responder el ejercicio número 1. La eficiencia de remoción de los ciclones para partículas de diámetro menor a 1 micrón es prácticamente nula, por lo que la opción del ciclón queda descartada en este ejercicio. El filtro de mangas tiene muy buena eficiencia para partículas del orden del micrón de diámetro, aproximadamente del 99%, pero se reduce al 95% cuando estamos hablando de partículas de 0,1 micrón y seguramente no sea suficiente para filtrar el aire para una sala limpia como nos pide este enunciado, este ejercicio. Por lo que hay que usar un filtro, pero en particular un filtro especial de eficiencia muy grande para partículas submicrónicas, por ejemplo llamado EPA. Y este EPA está graficado, está situado en estas imágenes que vemos del lado derecho de esta diapositiva. La superior está sacada del libro del ingeniero Juan Manuel Sánchez. Fíjense que es como un librito que va formando material filtrante con los separadores, y en la imagen inferior es una imagen real que ahí les dejo, si quieren chusmear la página, la fuente de donde la saqué. Pasemos al ejercicio número 2. ¿Cuál sería la superficie de tela que necesitaría un filtro de mangas que trabaje con una carga superficial de 100 metros cúbicos por metro cuadrado por hora y trabaje 12.000 metros cúbicos por hora de gases de escape, si las mangas tienen un perímetro útil de 0,5 metros y un largo útil de 4 metros? ¿Cuántas se deberán emplear? Esquematice. A la derecha, como me pareció bueno poner en todas las diapositivas anteriores, aquí también les ofrezco una imagen real de un filtro de mangas, y en este caso elegí a propósito uno no de forma rectangular, sino de sección circular, para que no se confundan con un ciclón. Fíjense que en la parte inferior de este filtro de mangas pareciera que es un ciclón, pero no lo es, justamente porque nos damos cuenta de esto por la parte de arriba. En la parte superior vemos aire comprimido, que son esos tubitos que deberían ingresar a este filtro de mangas. Y les ubico más a la derecha las imágenes de los filtros que vieron con el ingeniero Machado en la teórica. Respondiendo el ejercicio número 2, los datos que tenemos: carga superficial de 100 metros cúbicos por metro cuadrado hora, hay que tratar 12.000 metros cúbicos hora de gases de escape, perímetro y largo útil de la manga. Repasando las ecuaciones que estuvimos viendo en la teórica con el ingeniero Machado, la carga superficial es caudal sobre superficie
necesaria de la tela. Entonces la superficie de la tela va a ser el caudal sobre la carga superficial. Reemplazando por los datos nos dan 120 metros cuadrados. Ahí respondemos la primera pregunta que se nos hace en la diapositiva anterior. Y para saber cuántas mangas son necesarias, primero tenemos que saber la superficie de una manga, que se calcula con el largo útil de una manga, que son 4 metros, por el perímetro de cada una de las mangas, 0,5 metros, eso nos da 2 metros cuadrados. Dividiendo la superficie de la tela sobre la superficie de la manga, es decir, 120 metros cuadrados sobre 2 metros cuadrados, nos dan un total de 60 mangas. Y el esquema que también nos pide el enunciado está a la derecha, que esto es importante que lo sepan porque lo suelen tomar en los parciales y en los finales. Ejercicio número 3, y este ejercicio me cae muy simpático. Le ha llegado un prospecto comercial referido a un precipitador electrostático como el siguiente. Llegó su solución, llegó precipitador chiripitifláutico. 1. Es muy seguro de operar y mantener, pues, pese a ser del tipo convencional, trabaja con una tensión máxima de 220 volts. Elimina cualquier tipo de contaminante del aire con una eficiencia de más del 98%. 3. Consume menos energía eléctrica por unidad de volumen de gas tratado que el filtro de mangas o el ciclón. 4. De su operación no resultan efluentes líquidos ni sólidos que se deban tratar o disponer. Para consultas, comunícate al 0810 chiripitifláutico. ¿Qué opinión le merece el informado? Indique si cada una de las proposiciones es falsa o verdadera y por qué. ¿Qué opina del prospecto en su conjunto? Pasemos a contestar este ejercicio. Vamos a ir contestando paso a paso. La primera. Es muy seguro de operar y mantener. Pese a ser del tipo convencional, trabaja con una tensión máxima de 220 volts. Esto es completamente falso, porque la tensión máxima es de 10.000 a 12.000 volts o bien de 45.000 a 100.000 volts según genere poco o mucho ozono. O sea que aquí no estamos rondando ni el orden de las tensiones que trabajan los precipitadores. La segunda afirmación que nos dice este prospecto es que el precipitador chiripitifláutico elimina cualquier tipo de contaminante del aire con una eficiencia de más del 98%. Esto es falso, porque no separa ni gases ni vapores, tampoco cualquier tipo de partículas. Por ejemplo, entre unas cosas que depende es de las propiedades eléctricas que contengan esas partículas, si las va a separar o no. 3. Consume menos energía eléctrica por unidad de volumen de gas tratado que el filtro de mangas o el ciclón. Esta puede ser verdadero o falso. No tenemos la información suficiente para determinarlo, para responderlo, por ende no podemos decir afirmativo o negativo ante esta afirmación que nos dice el precipitador. Cuarta y última afirmación. De su operación no resultan efluentes líquidos ni sólidos que se deban tratar o disponer. Bueno, esta es completamente falso. De hecho, hasta pareciera que se interponen con las afirmaciones anteriores. ¿A dónde va a parar el contaminante removido? Esos polvos que yo quiero separar de mi gas de escape. ¿O tiene eficiencia de separación nula? Por lo que en conclusión, el conjunto del prospecto es falso. Todas las afirmaciones que nos ha brindado, una sola no podemos asegurar si es verdadera o falsa, pero el resto todas falsas. Llegamos a la conclusión que el precipitador chiripitifláutico es un poco mentiroso. Ejercicio número 4. Un ejercicio muy completo que también me encantó ponerlo. Un conocido suyo que tiene una fábrica desea saber su parecer sobre una oferta por un equipo para el tratamiento de gases de escape. En base a la siguiente información, ¿qué le contestaría? Justifique su respuesta. Tenemos las características admisibles en los efluentes, como vemos, SOx, NOx, monóxido de carbono y polvo, con sus límites admisibles.
del lado izquierdo. Del lado derecho, los gases a tratar, gases de escape de un horno de lecho fluido contenido y las cantidades que emiten, con los polvos con sus respectivos diámetros de partícula, siendo un caudal de 3.000 metros cúbicos por hora y a una temperatura de 450 grados centígrados. Equipo de tratamiento ofrecido. De acuerdo con la figura 1, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva, ciclón común en chapa de hierro galvanizado con una eficiencia de remoción esperada según la curva de la figura, también la vamos a ver en la figura de la diapositiva siguiente. Pérdida de carga en el ciclón, menos de 10 milímetros de columna de agua. Carga de polvo directamente a bolsa de polietileno. Como les prometí, aquí tenemos el esquema de la instalación, la chimenea del proceso productivo de esta fábrica, el ciclón captando los gases de escape de la misma, tratándolos. Por debajo del ciclón, en la parte inferior del mismo, tenemos la bolsa de polietileno y un ventilador que absorbe esos gases ya tratados por el ciclón y los envía a la chimenea para que la chimenea de esta fábrica los envíe a la atmósfera. A la derecha, en la figura número 2, tenemos la curva del ciclón. En el eje Y, la eficiencia del mismo, y en el eje X, el tamaño de partículas, el diámetro en micrones de las mismas. Fíjense que comienza el rendimiento a 10 micrones, un poquito antes de los 10 micrones, y tenemos rendimiento igual a 1 a los 50 micrones de tamaño de estas partículas. Lo primero que vamos a hacer para resolver este ejercicio es analizar el cumplimiento de cada uno de estos contaminantes. Tenemos el límite admisible, lo emitido por el proceso y si cumple o no. Es decir, lo emitido por el proceso debe ser menor o igual al límite admisible. Entonces, los SOx no cumplen, los NOx tampoco. El monóxido de carbono es un caso particular que está en el límite y los polvos tampoco cumplen. Se debe tratar, para los SOx sí, NOx también. Monóxido de carbono es mejor tratarlos, aunque estén en el límite y en teoría estén cumpliendo. No sabemos si las reacciones al eliminar estos contaminantes anteriores van a generar más monóxido de carbono, por lo tanto sería mejor tratarlos y estar por debajo de este límite. Y los polvos, por supuesto, también hay que tratarlos. Ahora la pregunta que nos hacemos es, este tratamiento, como vimos en la diapositiva anterior, depende de un ciclón. ¿El ciclón trata los SOx, NOx y monóxido de carbono? Y la respuesta es no, porque como vimos en la teórica, el ciclón no trata gases. Por ende, vamos a salir a verificar si trata este polvo, que ya sabemos que sí, pero no cualquier tamaño de partícula. También lo vimos en la diapositiva anterior con el reflejo del gráfico del rendimiento versus el tamaño de partícula. Entonces, verifiquemos el cumplimiento del límite para el polvo. Este polvo, que como bien nos dio el enunciado de la granulometría y los porcentajes de entrada al ciclón, podemos con una cuentita, entrada total de polvos que eran 1100 miligramos sobre metro cúbico, por el porcentaje de entrada al ciclón, es decir, esos 440 de partículas menores a 1 micrón, lo voy a sacar haciendo 40% por 1100 miligramos sobre metro cúbico y así el resto de los números. Tenemos en concentración la entrada al ciclón, la eficiencia del ciclón para ese tamaño de partícula, viendo la figura 2, es decir, el gráfico de eficiencia versus tamaño de partícula. Sabemos que para partículas de diámetro menor a 1 micrón la eficiencia es 0. Para partículas entre 1 micrón y 10 micrones, 0,01. Para partículas entre 10 a 50 micrones, 50% de eficiencia. Y para partículas mayores a 50 micrones tenemos una eficiencia del 1 o del 100%.
1 menos la eficiencia, bueno, justamente restarle 1 a la columna anterior, y la salida del ciclón, que va a estar dada por la entrada al ciclón en miligramos sobre metro cúbico por 1 menos la eficiencia. Por eso era necesaria la cuarta columna. Y eso nos va a dar un total de 877 miligramos sobre metro cúbico. Que esto sería lo que no va a tratar este ciclón. Fíjense, en la última columna, lo que trata al 100%. La salida del ciclón es 0. Por ende, trató todas las partículas mayores a 10 micrones. De los 1100 miligramos sobre metro cúbico de polvos a tratar, del total de polvos, el ciclón solo trató 223 miligramos sobre metro cúbico, que se componen de las filas cuarta, tercera y un 0,01% de la segunda fila. Y comparando con los límites admisibles, es decir, comparando lo que no trata 877 miligramos sobre metro cúbico, es mucho más grande que lo que nos dice la normativa, que son 50 miligramos sobre metro cúbico. Por lo que la primera conclusión que se llega es que este ciclón, tal como está y lo describe, no estaría cumpliendo ni con los polvos. Otras consideraciones importantes. La pérdida de carga real del ciclón es aproximadamente de 80 a 100 milímetros de columna de agua y no de 10 milímetros como indican los datos. Eso es algo falso. En principio no funcionaría. Segunda consideración. Los gases a tratar están a una temperatura del orden de los 400 grados centígrados. Fíjense, si vuelven hacia atrás, el enunciado nos dice 450 grados centígrados, por lo que la bolsa de polietileno desaparecería en forma inmediata y la chapa de acero galvanizado, por lo general se galvanizan con zinc, con lo que está construido este ciclón, tampoco resistiría. Y por último, el ventilador aspira del ciclón, la presión del aire dentro del mismo es inferior a la atmósfera, la bolsa de polietileno, aunque soportase esa temperatura de 450 grados centígrados, resultaría aspirada, no cumpliendo su función. Entonces, como conclusión final, el equipo ofrecido no sirve para los fines propuestos. Y me gustó en este ejercicio ir por algo más. No quedarnos con la duda de simplemente decirle a nuestro conocido, mira, esto que me acabas de dar, que te acaban de ofrecer, no te va a servir, sino, dado que conocemos ya los tratamientos de fluentes gaseosos, a este conocido darle un consejo. Yo iría por acá. Una posible solución que te daría es tratar estos fluentes de esta manera. Entonces, como ingenieros, ¿con qué tratamiento removería los diferentes contaminantes? ¿Cómo le doy un buen consejo a este conocido mío? Volvamos a analizar lo que teníamos, los contaminantes que teníamos. SOx, NOx, monóxido de carbono, que dijimos que estaba en el límite y que deberíamos tratarlo, y los polvos. Recordando la teórica, vamos a responder ante esto. Parémonos en los SOx. Dijimos que no cumplían y que se deberían tratar. Un posible tratamiento, y aclaro que no es la única solución posible, serían torres lavadoras con suspensión de lechada de cal o de piedra caliza molida finamente. Los NOx, que tampoco cumplen y se deberían tratar, torres lavadoras de H2O2, pero es más común usar, como bien dijo el ingeniero Machado, reducción catalítica o no catalítica. Monóxido de carbono, que está en el límite y que es mejor tratarlos, optimizar la combustión o oxidación catalítica o no catalítica. Y los polvos, que también hay que salir a tratarlos, se podrían tratar con un ciclón más un filtro de mangas, como vimos en ejercicios anteriores, ya que el ciclón solo no me elimina en la totalidad de polvos a tratar, o bien con un precipitador electrostático, si solo si estas partículas son conductoras. A modo de visualización y de tomar conciencia de los diámetros y tamaños de estos tratamientos, vamos a ir dejando
filmina por filmina, una imagen de cada uno de los posibles tratamientos de este ejercicio. Para los OX dijimos que las torres lavadoras con suspensión derechada de cal o de piedra caliza molida finamente trataría a estos efluentes. Una posible ventaja de este proceso, a modo de comentario, sería la obtención de yeso, sulfato del calcio hidratado. Para el tratamiento de los NOx y del monóxido de carbono, vamos a usar reducción catalítica y oxidación catalítica respectivamente. Por eso es que aquí dejamos justamente el reductor catalítico, que a su vez reduce, oxida al monóxido de carbono. Y por último, aquí les dejo imágenes de los tratamientos para polvos. Del lado izquierdo, el ciclón y el filtro de mangas, y del lado derecho, el precipitador electrostático. En el lado derecho, que tal vez la imagen no está tan clara, el precipitador propiamente dicho es el rectángulo y los gases de escape estarían entrando a él por la derecha, donde vemos el tubo con un buen diámetro que dobla hacia la izquierda y entra a una especie de pirámide truncada. Allí es donde el flujo pasa a ser uniforme para poder ingresar a ese rectángulo que es propiamente el precipitador electrostático. Pasemos a la segunda parte que les prometí que íbamos a ver, muestreo en conductos o chimeneas. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué muestreamos? Podría ser para estimar pérdidas de productos arrastrados por los gases de escape en nuestro proceso productivo, para calcular la eficiencia de los equipos de tratamientos de efluentes a la atmósfera. Nosotros pusimos, por ejemplo, un ciclón, un filtro de mangas, y queremos ver qué eficiencia tienen estos equipos para el tratamiento de nuestros efluentes gaseosos. Podría ser también para evaluar si se cumple o no con la reglamentación vigente, estos límites admisibles por la normativa, nosotros estamos cumpliendo o no. O también podría ser para hacer estudios de investigación y desarrollo. Nos contestamos el para qué lo hacemos y ahora preguntémonos cómo lo hacemos. Podría ser que se sacan una muestra lo más representativa posible y luego se hacen en el laboratorio las determinaciones necesarias, como indica la flecha número A, que sería el dibujito a la izquierda, el flujo principal, el sonda con toma de muestras, análisis, y en este caso sería en el laboratorio. Como opción B, equipos que ensayan la muestra inmediatamente después de recogida en el mismo lugar, por ejemplo, el aparato de Orsat que le explicó la profesora en la teórica. El sonda, toma de muestra, análisis sería en el sitio, como indica la flecha número B, letra B. Y por último, otra de las cuestiones de cómo se muestrean conductos o chimeneas, sistemas de medición continua de efluentes atmosféricos que trabajan directamente en el conducto o chimenea sobre los gases que circulan por el mismo, por ejemplo, mediante la absorción de la luz. Estos sistemas se usan para el control continuo de las emisiones. Como vemos en el dibujo de la derecha inferior, flujo principal, fuente y sensor. Y vayamos al último ejercicio de esta presentación, y no menos importante, y no menos completo, que dice así. Suponga que trabaja en una fábrica que arroja como contaminantes del aire partículas, cloruro de hidrógeno y vapores orgánicos, a unos 50 grados centígrados. Han contratado un servicio para la evaluación de efluentes por la chimenea y el contratista armó el tren de muestreo como lo ilustra la figura. Además, seleccionó una bomba aspirante con un caudal regulable entre 1 y 100 litros por minuto y un sonda con diámetro del orificio de entrada de 0,020 metros. El caudal de gases en la chimenea es de 54.000 metros hora. La sección de la chimenea es de 1 metro cuadrado. Recuerde que la superficie del círculo vale pi diámetro cuadrado sobre 4. ¿Qué opinión le merece lo hecho por el contratista? Detalle su razonamiento. Y aquí tenemos la figura, como bien nos dice el enunciado. Para resolver este ejercicio número 5, pasemos en claro los datos que tenemos. Contaminantes, partículas, cloruro de hidrógeno y vapores orgánicos a 50 grados centígrados.
bomba aspirante con caudal regulable entre 1 y 100 litros por minuto, una sonda con diámetro de 0,020 metros, caudal de gases en la chimenea es de 54.000 metros cúbicos por hora, sección de la chimenea es de 1 metro cuadrado, superficie del círculo, que recordemos que es pi por diámetro cuadrado sobre 4, y el tren de muestreo propuesto, bien digo, es el siguiente. Entonces tenemos la sonda que ingresa al burbujeador frasco con cabezal, el filtro plano entre el segundo y el tercer frasco, el ciclón, las válvulas de restricción y regulación, el rotámetro y la bomba con el medidor de volúmenes. Resolviendo el ejercicio, la primera conclusión que llegamos es que el tren de muestreo está mal armado. En la parte superior es el tren de muestreo que nos ofrece el contratista, que es el que está mal, y en la parte inferior el que está bien, con verde. Entonces vamos parte por parte. Ni bien el sonda capta los gases de escape de la chimenea, lo que nos tenemos que encontrar es con el ciclón y el filtro plano, que son los que evitan que las partículas ingresen a los frascos burbujeadores. Entonces, en la parte superior, fíjense que el ciclón y el filtro plano se encuentran luego de los frascos. En el caso del filtro se encuentra luego del segundo frasco y en el caso del ciclón luego de los 3 frascos. Y eso está mal porque justamente a los frascos tenemos que impedir que les llegue el polvo. Ese es el primer error que tiene esto. Luego irían los frascos, los burbujeadores y el cabezal. Luego irían las válvulas de retención y regulación, como está bien en el dibujo. El rotámetro, fíjense que en la imagen superior está invertido, con lo cual no está cumpliendo la función. La bolita que tiene adentro, que es la que en este caso flota con el aire que estamos aspirando, si al estar dado vuelta taparía por gravedad, esa bolita caería y taparía la entrada a la bomba que está succionando, o sea, no se estaría succionando nada, la bomba ahí no estaría funcionando. Entonces ese es un error en el rotámetro, en el dibujo. Y después iríamos a la bomba y al medidor de volúmenes. Segunda conclusión, falta el sistema para medir las velocidades de los gases de escape en la chimenea, por ejemplo, mediante un tubo Pitot NS y un manómetro, como ilustra la figura siguiente. Esto tendría que estar adjuntado con la imagen del tren de muestreo que nos brindó el contratista. Este gas de escape que contiene partículas y por eso tenemos que hacer un muestreo isocinético, hay que verificarlo si realmente es isocinético. Como vimos en la teórica de la ingeniería Romina Solana, la velocidad de los gases de la chimenea debe ser aproximadamente igual a la velocidad con que está aspirando esa bomba, es decir, la velocidad por la que pasan los gases por la sonda. Entonces, la velocidad promedio de los gases en la chimenea se calcula como el caudal de la chimenea sobre la superficie de la chimenea. Estos datos los tenemos y nos da 54.000 metros por hora. La velocidad de aspiración de los gases por la boca de la sonda es nuevamente el caudal de la bomba sobre la superficie de la boca de la sonda. Siendo la boca de la sonda pi por diámetro cuadrado de la boca de la sonda dividido 4. La velocidad mínima de aspiración, que se obtiene como vemos a continuación, y la velocidad máxima de aspiración, que también está la ecuación que hay que realizar. No se las leo porque me parece un poco pesado escucharme, simplemente visualizando me parece más fácil. Entonces a la conclusión que se llega es que la velocidad mínima de aspiración es menor a la velocidad máxima de aspiración y estas dos son mucho menor a la velocidad de la chimenea. O sea, el muestreo no podrá ser isocinético, ya que no cumple con lo aprendido en la teórica, que es lo que les acabo de nombrar hace un rato.
Esta es la tercera conclusión que llegaríamos. Como cuarta conclusión, habría que verificar si los métodos propuestos para el cloruro de hidrógeno y los vapores orgánicos se ajustan a las exigencias de las normas vigentes. Los gases inorgánicos suponemos que pueden ser aceptable el uso de burbujeadores con el reactivo adecuado según las disposiciones vigentes, según la normativa, y los vapores orgánicos tal vez funcionen en la etapa de absorción incluida en el esquema, aunque es difícil, hay que certificar la técnica. En caso contrario, faltaría una etapa de adabsorción. Es decir, como quinta conclusión global a todo este ejercicio es que dudamos de la idoneidad del contratista por todos los errores, por todas las conclusiones que venimos nombrando en el desarrollo, en la resolución de todo este ejercicio número 5. Muchísimas gracias por su atención. Para consultas se encuentra disponible la sección de consultas del campus en el aula virtual del curso. Con esta parte práctica damos por finalizada la unidad número 5 de tratamientos de fluentes gaseosos y muestreo en conductos o chimeneas. Muchas gracias.